Para los europeos, la izquierda y la derecha son dos nociones imprescindibles para entender los fenómenos políticos. A veces uno cree que esas nociones son casi autosuficientes para orientarse por los sistemas políticos de cultura occidental. Incluso la política italiana fue durante la segunda mitad del siglo XX una política como Dios manda, con su democracia cristiana y con su partido comunista. Pero hay de nosotros cuando tratamos de entender la política argentina y el peronismo. Si a ustedes les parece que entender a Toni Negri es difícil, entonces es que no han leído a Ernesto Laclau. Ya sé que el monólogo de hoy puede sonar algo pedante y pretencioso, pero es que esta noche en Fora Apache hablamos de la política argentina. Sin arquetipos no hay audiencias. Hoy me vais a permitir que empiece agradeciendo a esta cadena y a todas las personas que hacen posible este programa porque he recibido un premio que también es de ellos. La Universidad Carlos III de Madrid y la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo me ha otorgado junto a Jordi Évole y a Nacho Escolar el premio al periodismo que más hace por el cambio social, y eso también es gracias a las personas que hacen programas como este. Hoy hablamos de Argentina. Nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, Roberto Montoya. Hola, muy buenas. Juan Carlos Monedero. Hola. Andrea Benítez Dumont. ¿Qué tal estamos? Íñigo Errejón. ¿Qué tal? Encantado. Se estrena en el programa Diego Lotito, militante del PTS y del FIT. Bienvenido. Gracias. Y Javier France. Hola, buenas noches. Enseguida empezamos a disparar, pero antes, en el punto de mira. Néstor Kirchner alcanza la presidencia de la nación argentina en 2003 en un clima de marcada depresión económica e inestabilidad política. Las presiones del FMI, el corralito y los recortes del gasto público, entre otras medidas, habían sumido al país en una pobreza que alcanzaba el 54% de la población y en un desempleo que afectaba ya al 25% de los trabajadores. Sus 4 años al frente del gobierno, continuados en la actualidad por Cristina Fernández, se han caracterizado por la defensa de la integración regional latinoamericana a través de Mercosur y UNASUR, frente al ALCA, impulsado por Estados Unidos, por la cancelación de la deuda contraída con el FMI, por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas e YPF, por la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de los años 70 y por la aprobación de la Ley de Medios con el objetivo de democratizar el acceso a la información. Sin embargo, la alta inflación, que se sitúa entre el 10 y el 25%, el escándalo del Proyecto X, en el que se probó que una brigada policial espiaba a activistas sociales opositores, y los recientes procesos de reprivatización han comenzado a crear disensos entre el bloque nacional popular. Esta noche en Fora Apache hacemos un balance de los 10 años del gobierno kirchnerista a la vista de las elecciones del próximo 27 de octubre. Empezamos, como siempre, con regla del minuto, misma pregunta para los 6. Después de 10 años de kirchnerismo, ¿quién ha ganado y quién ha perdido? Roberto, un minuto. Bueno, yo creo que hay muchos claroscuros en estos 10 años. Yo diría, aunque sé que esto es polémico y vamos a entrar a discutir pronto, creo que a pesar de que cada vez están pesando más los oscuros que los claros que parecían inicialmente, sigo creyendo de que está siendo el proceso de los dos gobiernos, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, lo menos malo que ha tenido Argentina desde la restauración de la democracia en 1983. Es una forma de ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero creo que a pesar de todas las cuestiones criticables, sigue siendo menos malo comparado con los nefastos que han sido otros anteriores. Juan Carlos. Yo creo que para valorar el gobierno, su década argentina, igual que en toda América Latina, hay que mirar 4 elementos. En primer lugar, los logros objetivos. Y son muy positivos en el caso de Argentina, en términos de crecimiento económico, política fiscal, gasto público en educación o sanidad, índices de desarrollo humano o incorporación de sectores que estaban abandonados, y entre ellos también la memoria histórica. En segundo lugar, hay que ver cuál es la alternativa, y la alternativa es tan terrible
que hace bueno necesariamente al gobierno actual de Cristina Fernández. En tercer lugar, hay que medirlo en los términos de la deseabilidad de un gobierno progresista. Ahí es verdad que aparecen elementos de oscuridad, de culto a la personalidad, de corrupción, de malas compañías, etcétera. Y por último, creo que también hay que valorar las dificultades que tienen los gobiernos de cambio por las oligarquías internas y también por el imperialismo, que son dos existencias reales en el caso de América Latina. Gracias, Juan Carlos. Andrea, un minuto. Sí, yo creo que es una década actuada, fundamentalmente para un Estado capitalista, para regular un Estado, para conciliar la lucha de clases, para adormecer la lucha de clases, los enfrentamientos y continuar en un sistema que lamentablemente, cierto lo que decía Roberto, que es de lo malo lo mejorcito, pero que en modo alguno esta actuación de gobierno progresista, entre comillas, autodenominado revolucionario, puede continuar con la mentira que existe para Argentina y para el exterior. Se parece muchísimo cada vez más al PRI mexicano. Wow. Íñigo. Bueno, yo creo que es verdad y hay que partir quizá de un cierto desgaste y de apertura de tensiones internas. En todo caso, haciendo balance, digamos, de la década completa, pese a que sabemos que es una construcción simbólica lo de la década, una construcción bien hecha, pero problemática. Diría que el país se encuentra en mejores, y sobre todo los sectores subalternos en el país se encuentran en mejores condiciones después de esta década. Eso no significa que se encuentren en las ideales, ni que colme el conjunto de las expectativas, ni de los sectores más avanzados, ni de sectores que se están viendo golpeados en cuestiones concretas que van a ir saliendo, pero están en mejores condiciones por un retorno de la política, por un retorno de lo público y de la posibilidad de discutir nuevas cosas, y esto me parece muy importante y luego lo vamos a discutir, por la perspectiva regional. Me parece que es clave un ejecutivo progresista y favorable a la integración regional para la posibilidad, digamos, para un horizonte de oportunidad del resto de experiencias de cambio político de signo emancipador en América Latina. Gracias, Íñigo. Diego. Bueno, yo creo que después de una década el kirchnerismo ha frustrado la expectativa de muchos de los que le dieron su apoyo, porque más allá de la retórica gubernamental y sobre todo de sus intelectuales defensores, el balance de la década es que los cambios estructurales respecto de los 90 son insignificantes. Para mí, la economía sigue dominada por el capital extranjero en Argentina, la tierra sigue en manos de la oligarquía de siempre, como le llamamos nosotros, hay casi un 40% de trabajadores en negro o precarizados, cerca de 8 millones en Argentina. La semiestatización de Repsol y YPF terminó en una burla porque acaban de entregar a la Chevron norteamericana la explotación del suelo, una empresa denunciada por contaminación en Ecuador, por ejemplo. Julio López sigue desaparecido y quien es ahora el jefe del ejército nombrado por Cristina Kirchner es un represor de la dictadura militar. Los políticos gobernantes no solo garantizaron las altas ganancias de los capitalistas, sino que se enriquecieron de una forma obscena. Entonces yo creo que el saldo de la década ganada kirchnerista es ese. Gracias, Diego. Javier. Bueno, yo creo que aunque la pregunta invita un poco a una respuesta militante, digamos, por el sí o por el no, yo creo que voy a ir un poco en la línea que se dijo aquí. Yo diría un sí pero, digamos, ¿no? Es decir, hay por un lado una recuperación sobre todo de esto, como se ha dicho, del valor del Estado, de la cohesión social, de la política, pero luego hay algunos puntos negativos que incluso son contraproducentes respecto de estos valores que se han recuperado, ¿no? Un cierto exclusivismo, digamos, en el sentido de no reconocer antecedentes y por lo tanto una incapacidad de construir una alianza que mantenga la línea trazada, digamos. Y luego creo que también hay un elemento fundamental, que hay una cierta sobreactuación del kirchnerismo respecto de, aparece como una especie de demiurgo de la igualdad, y frente a eso creo que hay que decir que efectivamente, como se ha dicho aquí, la estructura social de la Argentina sigue siendo la de Menem. Gracias, Javier. Una pregunta que os quiero hacer. Es innegable la vinculación, la partida de nacimiento de la última década con las movilizaciones que suceden al Corralito. Pero de alguna forma, ¿la llegada de Kirchner al poder es una expresión del éxito de esas movilizaciones o precisamente de su fracaso? Íñigo. Yo diría que las dos cosas. Las dos cosas yo creo que podemos trazar, y hay muchos procesos similares en América Latina, un continuum según el cual
los gobiernos progresistas que acceden al poder son, en general, tanto más radicales en sus transformaciones o en sus reformas, porque estamos claros que para el caso argentino no estamos hablando de una revolución al uso, ¿no?, como lo entendemos tradicionalmente. Son tanto más radicales y tanto más audaces en sus reformas, cuanto más se hubiera derrumbado previamente el sistema político y el Estado allí donde estaban. Y en Argentina lo cierto es que eso, digamos, pese al drama social, no sucede. Eso es lo que explica también que gran parte de las alianzas regionales, pese a la mística construida, sean alianzas con actores que se parecen mucho, digamos, a los actores tradicionales y que tienen poco de progresistas. Me parece que eso hay que entenderlo porque, digamos, el sistema político no se derrumba plenamente y, por tanto, pese a que hay capacidad destituyente de los sectores subalternos, que pueden lograr que se vayan algunos presidentes, no hay capacidad, digamos, de construir un poder alternativo. Y entonces surge alguien que sí que abre un espacio de mediación para que algunas de las demandas populares importantes tengan una canalización institucional y reciban una respuesta estatal. Esto es importante y es símbolo tanto de los límites de la movilización destituyente como de su capacidad de abrir una nueva agenda política. Andrea. Sí, yo creo que la eclosión del 2001 lamentablemente tuvo como resultado una pelota envenenada que se llamaba Néstor Kirchner, que venía del menemismo, que había estado en procesos represivos cuando era gobernador en Santa Cruz, y el progresista Néstor Kirchner juró en el 2003 por el capitalismo nacional, por la seguridad jurídica, la movilidad social y el cumplimiento inexorable de la ley. Alguien que comienza un juramento progresista, hablar de la defensa del capitalismo, ya inicialmente repatea. Era evidentemente su guiño y su política de alianzas a quienes iba dirigida, que era a los sectores del poder a los cuales él nunca estuvo, ni su señora, viuda de Kirchner, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, nunca estuvieron delegados de los grandes grupos de poder. Dependía también en qué momento, en qué circunstancias y frente a qué enemigos se desarrollaban en ese momento políticamente. En los últimos tiempos, lamentablemente, hay un auge del macartismo tan espantoso, fomentado por la señora viuda de Kirchner contra el conjunto de los sectores y las movilizaciones populares, que el insulto más habitual que se ha hecho es "no seas trosco". Esa es ya la incapacidad de continuar el debate. Una anécdota: repartiendo volantes para el 18 de septiembre, el aniversario del 7º de la desaparición de Jorge Julio López en Democracia, sin que el gobierno de Kirchner ni de Cristina, viuda de Kirchner, hayan hecho absolutamente nada, ni política ni judicialmente. Había gente de la cámpora y al entregarle el volante, uy, ya están estos troscos. Estamos hablando de un detenido desaparecido en Democracia. La verdad es que la palabra trosco como insulto ha atravesado el océano hace bastante tiempo, Javier. Sí, pero el peronismo siempre fue macartista. Claro, bueno, en ese sentido, pese a las novedades que las hay, no deja de ser un gobierno peronista, claro, con todas las limitaciones que eso implica, ¿no? En cuanto a la protesta del 2001, el peronismo con la protesta autónoma siempre ha tenido muchos problemas, digamos, no ha sido ese su objetivo. Ese es, en todo caso, un movimiento, como todos los movimientos nacional populares, que producen una integración, pero desde arriba, digamos. El sentido estatalista del peronismo es clave, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y la relación con la izquierda siempre ha sido muy complicada, claro. Nunca, ahora será trosco, pero antes sería zurdo, digamos, ¿no? Eso incluso las propias organizaciones armadas que se reclamaban peronistas tenían ese lenguaje y esos modos, ¿no? Entonces, en ese sentido es un peronismo, aunque con novedades, ¿no? Que después, en todo caso, podemos comentar. Roberto. Sí, yo creo que al inicio, con la llegada de Néstor Kirchner, confluyeron las movilizaciones, el hartazgo con la clase política en general, con todos los años que venían de menemismo y los distintos gobiernos que cada uno era peor, con una situación regional importante. Ya había sido la llegada de Chávez al poder, ya comenzaban a verse en América Latina una situación distinta, y Néstor Kirchner yo creo que es sensible a ese tipo de cosas y se notan muchas de las medidas iniciales que toma sobre derechos humanos que
nunca se puede minusvalorar porque ha sido la más importante hecha por cualquier gobierno de América Latina, sin duda. Es decir, la lucha para realmente no dejar que esos crímenes quedaran impunes fue una lucha consecuente durante mucho tiempo hasta que se llegó a las leyes, a abolir las leyes de la impunidad, y al mismo tiempo él insinuó un tipo de distanciamiento del peronismo tradicional para hacer un movimiento transversal. Su creación del Frente por la Victoria habría a sectores de la izquierda y muchos sectores de la izquierda, así como pasó con el chavismo, ¿no? Muchos sectores de la izquierda vieron en eso una posibilidad de acercamiento de una cosa nueva. Se revivió de alguna manera en Argentina el clima que había en el año 73, cuando llega el peronismo al poder, pero de la mano de un testaferro de Perón, que era un hombre más de centro-izquierda, de Héctor Cámpora, y también se vivió el acercamiento de organizaciones, de intelectuales, de una cantidad de gente que empezó a ver la posibilidad de que ahí se gestara algo distinto y que había que estar ahí. Y de hecho siguen estando en el gobierno muchos ex miembros de la guerrilla o de otras organizaciones de izquierda no peronista, que dirigen hoy desde Radio Nacional hasta que te dirigen periódicos, hasta que están en cargos públicos, etcétera. No son solamente los de la corriente de la izquierda peronista a la cual ellos adscribían, sino de que algo de eso quedó y todavía sigue quedando mucha gente de izquierda que apoya eso, aunque algunos se han ido desgastando, y bueno, el compañero supongo que nos podrá explicar también por qué parte de esa gente es la que hoy día está en frente de izquierda, desilusionados con lo que no fue el kirchnerismo, ¿no? Juan Carlos y Andrea. Una cosa que he aprendido al analizar América Latina es que los gobiernos que hemos llamado de cambio son sobre todo gobiernos de los países concretos. Y a veces le echamos la culpa a los K, o le echamos la culpa a Evo, o le echamos la culpa a Chávez, cuando la culpa a menudo la tiene Argentina y los argentinos, la tiene Venezuela o la tienen los bolivianos. A veces parece que es que están trabajando con países llenos de ángeles, ¿no? Y desgraciadamente no es así. Gana con un 22% en la primera ocasión y solamente puede pasar porque se retira Menem en una jugada que le sale mal, pero que le podía haber salido bien, la jugada a Menem. Después duplica el resultado porque genera, como bien planteabas, una cierta ilusión. Es decir, cambia la Corte Suprema, pide perdón por los asesinatos y los llama asesinatos de la dictadura, se acerca a las Madres de Mayo, pone en marcha políticas sociales donde incorpora a los piqueteros que funcionaban como uno de los referentes de la transformación. Por el país da de sí lo que da de sí. Por eso vuelvo a lo que decía en los 60 segundos. Decía, cuando analicemos un país, analicemos primero los logros objetivos que han conseguido en concreto. Claro, no podemos decir, es que no han cambiado la base capitalista, pues ni en Venezuela, ni siquiera que tiene una revolución, ¿no? Entonces, decir, no han cambiado eso, no aporta gran cosa. Primero los logros objetivos, miramos índices, paro, etcétera. El segundo elemento decía, tenemos que medir cuál es la alternativa. Es decir, que a menudo dos habéis dicho que son el mal menor, que no es poca cosa, porque es que si la alternativa es que vengan en Venezuela Capriles o en Argentina los representantes de una derecha sumisa, ¿no?, a Estados Unidos, pues es todavía más terrible. En tercer lugar decía, y es donde aparece lo que tú planteabas, vamos a hacer una valoración respecto de una política ideal de emancipación. Claro, creo que es muy importante hacerla porque eso marca a los gobiernos por dónde tienen que ir, pero no podemos pretender que si cuando tú te presentas a las elecciones con esos presupuestos que nos emocionan, pero que recibimos un 3% de apoyo, tendremos que negociar como hacemos, ¿no? ¿Me explico, no? No, pero... Sí, que si tú tienes unas propuestas críticas muy poderosas, ¿no?, del gobierno de los Kirchner, y tú tienes unos presupuestos de emancipación, igual que los tenemos en España respecto del gobierno, pero si nos apoya un 3% de la población, algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que ver en qué medida valorar un gobierno, qué es lo que da de sí el país. Esto no implica ni mucho menos de repente lavar la cara al gobierno de los K. Diego por alusiones, sí. Y después Andrea. Sí, no, a ver, la primera definición, el kirchnerismo es hijo del 2001, pero no en el sentido que sostienen los kirchneristas o los intelectuales que justificaron su relato. Es hijo del 2001 en el sentido de que es un gobierno que vino a desviar
un proceso de ascenso y movilización de masas que tiró 5 presidentes en algunas semanas y cuyo misión no fue expresar en lo institucional las demandas de la calle, sino, para mí, esencialmente, restaurar el poder del Estado capitalista. Estaba en una crisis profunda. Entonces, ese es, en primer lugar, el papel que viene a jugar. Esta es la relación que quiero hacer entre el 2001 y el kirchnerismo. Ahora bien, el kirchnerismo tiene una particularidad, o dos, quisiera decir. Una, que ha tenido un exceso de retórica impresionante, ¿no? Hay un chiste que contaba hace poco Cristian Castillo, un compañero nuestro, es candidato ahora por el FIT de las elecciones, y decía que hacen los mexicanos de los argentinos. Dice que, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Bueno, en el caso del kirchnerismo yo creo que hay un poco de eso, porque hay una enorme contradicción entre la realidad y el relato. Eso ha llevado a una cierta quebradura moral, por ejemplo, la intelectualidad kirchnerista, de la que, por ejemplo, Roberto también mencionaba recién, que después del 2008 el conflicto con el campo emergió, etcétera, justificando el relato político. Pero una quebradura moral porque es insostenible justificar un relato en el cual el gobierno no es que representa a los sectores que combaten las corporaciones, etcétera. El gobierno se apoya en el aparato pejotista, en el aparato de los intendentes, de los varones del conurbano, de las internas de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense. Es decir, ¿cómo defender, por ejemplo, el proyecto X para un proyecto desde un punto de vista crítico, emancipador? No se puede. ¿Cómo defender, por ejemplo, la mega minería contaminante? O el acuerdo con la Chevron. Entonces, una última precisión. Hay como, ¿cómo decirlo? Es como una especie de avatar kirchnerista. Si uno ve la película, hay un avatar kirchnerista que es una peculiaridad, que es que el kirchnerismo le dio un curso, un discurso de centro-izquierda a un movimiento cuyos principales representantes, cuyas bases fundamentales son profundamente conservadoras. Incluso con rasgos fascistizantes, como es, por ejemplo, la base que tiene ahora en la burocracia sindical. Gerardo Martínez, su principal representante en el movimiento obrero, fue un tipo de la inteligencia de la dictadura en los 70. Entonces, yo creo que es muy difícil, yo creo lo que dice Juan Carlos, ¿no? Defender lo bueno, mirar lo malo. Yo creo que justamente lo que ha dejado planteado esta década y que se expresa en parte en el voto al frente de izquierda, que no es menor, creo yo, por lo menos de 1 millón de votos para la extrema izquierda trotskista, quiero reivindicarme como parte de los troscos que nos atacan en la Argentina, no es menor con una experiencia grande que están haciendo un sector significativo de la población con el kirchnerismo. Perdón. Andrea. Sí, bueno, yo creo que hay una serie de puntos que es importante en esta representación política de que, bueno, yo no creo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Ese es un estigma que nos han dado y realmente dentro de las posibilidades de este sistema nos han pegado esa estampilla de la cual creo que no tenemos que hacernos cargo, porque si no nos llamaríamos a la resignación. El tema de los derechos humanos, voy a empezar por algunas cosas concretas. El tema de los derechos humanos no se lo debemos a Néstor Kirchner, sino fundamentalmente a los años de lucha de los organismos de derechos humanos que dieron y dejaron jirones de su vida en todo ello. Kirchner, entre otras de las cosas, tuvo que anular, no derogar, porque eran leyes inconstitucionales, leyes de la impunidad, entre otras de las cosas porque había juicios en Italia, en Francia y en España a genocidas argentinos. Y entre otras de las cosas porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le dijo, señor, para estar en el concierto hay que cambiar el marco jurídico y esto no se puede mantener. Néstor Kirchner rápidamente hizo la simbología de sacar a Videla de un pasillo y bajar un cuadro. Pero la lucha por la defensa de los derechos humanos no significa para ninguno de los que han luchado y no se han sido cooptados por dinero ni por subvenciones. A las madres y abuelas de Mayo y a los hijos, sí, los han cooptado a todos. Que reciben subvenciones, mirá, lamentablemente reciben subvenciones. A quienes crecimos viendo el ejemplo de Ebe Bonafini nos resultó trágico. Ebe Bonafini se dedica lamentablemente a tener empresas inmobiliarias. Los hijos se hacen en este momento, hijos capital, asados en la ESMA, que llaman ex-ESMA, y ponen el título de cambiar la muerte por la vida, alegría no sé por... Bueno, es lo mismo que sería llamar ex-Auschwitz a algo. La ESMA, fue un campo de exterminio de más de 5.000 personas. Los asados era la cremación de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. No hay lugar moral, déjame terminar de hablar. Sí. No hay lugar moral, ni podemos soportar que en ese lugar se hagan asados, ni murgas, ni obras de teatro, ni recetas de cocina. Es absolutamente imposible. Y una cosa, sigo con el
tema de los derechos humanos, porque ahí quieren hacer ahora un festival impresionante en lo que ellos llaman ex-ESMA, que jamás sería ESMA. En cuanto a la dependencia que mencionaban con el tema de la liberación de Estados Unidos, la distancia y demás, mira, es importante tenerlo en cuenta. En esta década de los kirchneristas, 4.788 represores han sido formados en Estados Unidos. En el año 2003, 390 estudiantes de defensa, contrarrevolución y contrainsurgencia. 2003 al 2004, 642. 2004 al 2005, 329. 2005 al 2006, 432. Oficiales estoy hablando, 2006, etcétera, etcétera. Y así llegamos a esta cifra nefasta de que el ejército argentino sigue manteniendo la impunidad con la que actuó durante los años de la dictadura, actualmente en el gobierno kirchnerista. Errejón. No, porque hay diferencias nacionales, pero hay un cierto relato que yo creo que suele ser muy querido en las reflexiones desde la izquierda, que es que es un mito además yo creo muy seductor, que es el de la revolución permanentemente traicionada. Hay una revolución siempre en ciernes, que siempre hay alguien que es un poco más listo y un poco más malvado que nosotros, que acaba institucionalizando, recuperando y por tanto desviando de lo que pudo haber sido pero no fue. Claro que hay energías muy fuertes en momentos sociales concretos, pero antes de los posicionamientos morales, a mí me parece interesante, uno, entender cuáles son los límites concretos que hace que el potencial de transformación que hay en movilizaciones populares amplias decanta en lo que decanta y no en otra cosa. Y decanta por la gente que son también sus protagonistas, teniendo en cuenta que la gente no es siempre la misma. Quiero decir, no hubo unas masas que fueron traicionadas y que se quedaron permanentemente traicionadas. Ha habido gente que ha sido, digamos, integrada en un orden político nuevo. Integrada a lo mejor porque ha visto una parte de sus demandas, no todas, nunca son todas, por cierto, las ha visto satisfechas. Pero también porque es verdad que hay una notable inflación discursiva en el caso del kirchnerismo en Argentina. Y no solo discursiva. Como la hay en todos los procesos de cambio latinoamericanos. Pero esa inflación discursiva me parece menos útil pensarla en términos de una mentira que ha engañado a muchos millones de tontos, sino como en términos de, digamos, la apuesta a funcionar de símbolos políticos, de mitos, que son capaces de generar fuerzas para ejecutivos que llegan al gobierno marcadamente carentes de ella y que enseguida se ven enfrentados con adversarios que son en gran medida quienes definen su rumbo. Quiero decir, en un cierto sentido hay gobiernos que han tenido que ir marcando, valga la expresión, marcando el intermitente hacia la izquierda, porque para reformas muy tímidas se han visto confrontados enseguida con marcable dureza por, digamos, núcleos conservadores en el Estado. Y eso ha ido definiendo su agenda de una forma que tradicionalmente a las izquierdas en América Latina le han dejado descolocadas, que es, digamos, partida entre un gobierno que no acaba de ser, pero unos poderes, digamos, oligárquicos, conservadores, atrincherados en el Estado, que son la alternativa real de poder. Yo entiendo que eso genere dificultades subjetivas y posiciones incómodas, pero me parece poco útil entenderlo en términos de, digamos, un masivo engaño, porque con este mito las izquierdas nunca han sabido, me parece, en América Latina se han confundido una y otra vez con la mayor parte de los fenómenos nacionalpopulares que han protagonizado las mayores extensiones de derechos sociales existentes. Enseguida seguimos discutiendo, pero hay que poner un vídeo. Adelante, Zapinapache. El kirchnerismo ha sido muy bueno creando discurso y creando ciertos mitos. El mito de él, el mito de Néstor Kirchner, es un ejemplo que debería estudiarse en las escuelas. Podemos afirmar que la existencia del kirchnerismo nos ha devuelto al peronismo. Suele decirse que el kirchnerismo, Néstor Kirchner, nos devolvió la fe en la política. Yo creo que el primer paso para ese logro fue que Néstor Kirchner nos devolvió a muchos la fe en el peronismo. Hay un Perón para el sindicalista, hay un Perón para el burgués. Lo que tenemos que recomponer es una masa política mucho más heterogénea que la que el peronismo histórico se planteaba. Y el gobierno lo está haciendo bastante bien. Hay un Perón para el derechista y para nosotros también. Hay que tener toda la fuerza que nos enseñó a tener Eva Perón, porque si hemos ganado una década, sabemos que tenemos que ganar otra década más para poder recuperar los más de 50 años de atraso. Pero entonces, ¿a quién le habla Perón? A todos, Patricio, a todos, pero él nos prefiere a nosotros, porque en el fondo es socialista.
¡Qué bueno! ¡Viva Perón! Tengo que pedir a los invitados que sean breves porque están todas las palabras pedidas en la mesa. Roberto, muy rápido, después Javier. Bueno, pocos datos. Sobre el tema de derechos humanos creo que nos podríamos tirar todo el programa diciendo los pros y los contras. Yo creo que lo que dice Andrea es en parte cierto. Yo creo que no es lineal ni muy coherente en esta década todo lo hecho por los Kirchner. Sin embargo, yo sigo reivindicando que el grueso de lo hecho tiene un gran valor y no creo de ninguna manera que haya sido influencia de la Comisión Interamericana, de la OEA, de Derechos Humanos, lo que pese en Néstor Kirchner para una decisión de ese tipo. Tampoco tenía ninguna presión popular en el momento en que empieza a despromover cargos, a obligar al jefe del ejército a sacar los cuadros de Videla y tal públicamente. Hay una cantidad de iniciativas y el hecho de que haya hoy día decenas y decenas de juicios en todo el país que más juicios por crímenes de lesa humanidad que está llevando en el mundo, ¿no? Y que hoy día sea también el gobierno el que ponga sus consulados para las víctimas del franquismo, para la querella que está llevando en Argentina. Yo creo que son todos gestos a favor de eso. Yo creo también que en política regional ha habido una postura progresista, como podemos comprobar en el propio discurso de Cristina Kirchner en la ONU el otro día, ¿no? Javier. A ver, yo creo que sí, que el problema, yo creo que hay que analizar los 10 años en general, digamos, no analizar intenciones o lo que podría haber sido, que efectivamente tiene un lugar en el análisis, pero es que si no, creo que vamos por las partes y no por el todo. A mí me parece que, en primer lugar, es una década más peronista. O sea, ¿qué le podemos pedir al peronismo? Pues en todo caso, una cierta construcción, una cierta igualdad, una cierta recuperación del Estado, y creo que eso se ha dado. ¿Qué problemas tiene en términos históricos propiamente peronistas? Esto que yo decía al principio, una cierta exclusividad. El kirchnerismo parece que fue el primero que actuó en derechos humanos, y creo que en esta mesa nos estamos olvidando de un elemento clave, el juicio a las juntas, que se inició a 5 días del ascenso de Alfonsín, ¿no? Del primer gobierno, no importa cuál, pero bueno, en todo caso el gobierno de Alfonsín. Y eso le impide al kirchnerismo reconocer antecedentes. Se ve en el caso de digamos, sin los juicios de la Junta no puede bajar el cuadro de Videla. Y le impide construir para seguir. Y esto es un problema histórico del peronismo, digamos, ¿no? Que no institucionaliza, que no crea, hay una identidad, pero no hay, que es muy fuerte, pero no hay actores. Y luego creo que en la estructura social el elemento clave que se le puede pedir a un gobierno nacional popular es el tema, desde mi punto de vista, el sistema impositivo. En Argentina el sistema impositivo no está tocado, hay una presión fiscal muy grande, pero sigue siendo regresivo. Y eso sí es algo que se le puede. Yo no le voy a pedir la revolución proletaria a los Kirchner ni a ningún peronista, pero sí le puedo pedir que mejore la distribución de la riqueza a través de estructuras más o menos impersonales, como ha ocurrido en España, que no dependan de un liderazgo, sino de una internalización de los propios actores, y eso, en el caso de, insisto, el sistema impositivo argentino, no ha ocurrido. Diego. Dos cuestiones. Acá hay un tema sobre lo nacional y popular, ¿no? Con el que yo discrepo. El kirchnerismo no es ni nacional ni popular. Yo provengo de una tradición del trotskismo y una interpretación particular del trotskismo donde la cuestión de la liberación nacional es clave, por lo menos para nuestra reflexión estratégica. Y la liberación nacional en nuestros países pasa por la independencia del imperialismo, pasa por la revolución agraria, por liquidar a la oligarquía terrateniente, que no es un hecho del pasado, es un hecho presente. Bueno, nada de eso se ha avanzado en la Argentina. El capital imperialista y monopólico tiene un peso extraordinario en la Argentina y ha avanzado en la década kirchnerista. No se ha tocado una hectárea de la tierra que tienen las familias patricias desde 1910 en adelante. Entonces, yo sigo, no sé ustedes, pero yo sigo creyendo que el Che Guevara tenía razón cuando planteaba que la burguesía nacional es el furgón de cola del imperialismo en la Argentina, o cuando decía revolución socialista o caricatura de revolución. Es decir, esas no son frases anacrónicas. Digo, y no soy particularmente de la tradición guevarista, pero creo que tenía razón. Entonces, creo que hay un gran problema con el embellecimiento de este tipo de fenómenos, considerándolos nacionales y populares. Y una cuestión, por lo que apuntaba Íñigo,
nosotros no decimos que, qué terrible, nos han traicionado históricamente, o no, hay una revolución permanentemente traicionada. No, al contrario, nosotros tenemos un análisis preciso de que incluso ha habido enormes ilusiones reformistas de las masas después del 2001, después del menemismo, más aún. Ahora, el hecho político que no se puede negar, y creo que en parte se lo está negando, es que hay una porción significativa de esos sectores de la juventud, de los trabajadores, de los sectores populares en la Argentina que están empezando a hacer una experiencia de ruptura con el peronismo y con el avatar kirchnerista del peronismo. En la elección del Frente de Izquierda de los Trabajadores, reitero que no es una elección secundaria, de 1 millón de votos en la Argentina, expresa eso. Uno puede decir, ¿con eso se supera? No, para nosotros es el inicio de una perspectiva estratégica, pero la perspectiva estratégica no es solo el fin de ciclo kirchnerista, que por lo menos es un proceso. El problema es el fin de ciclo capitalista en la Argentina. Juan Carlos. El planteamiento del programa es como muy forzado, como que parece que uno tiene que estar a favor o en contra, ¿no? Y parece que vosotros estáis desempeñando el papel más amable de meterse con cualquier gobierno, que a mí me gusta siempre mucho más también, ¿no? Es decir, es mucho más amable porque todos los gobiernos lo hacen mal, por definición, todos, ¿no? Y por tanto, criticar a un gobierno pues es fácil, ¿no? Y creo que es obligatorio, hay que hacerlo, ¿no? Ahora bien, yo quiero ver en qué medida estos 10 años han servido para romper cosas que es muy difícil romper. Y por eso el comparativismo cada vez me sirve menos. Creo que los tiempos son tan diferentes y es tan difícil cambiar las cosas que mirar ni siquiera hace 30 años nos ayuda. Cuando en 2005, gracias a que se inclina Argentina, se frenan los TLCs, pues creo que se abre la posibilidad de repensar cosas en América Latina. Cuando yo veo que Argentina está invariablemente en cuestiones regionales con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, pues creo que refuerza un bloque que creo que es necesario en un momento en donde el neoliberalismo está vivito y coleando. Y por último, una de las cosas que siempre me ha gustado de gobiernos que a priori no me gustan, ¿no? Y que es lo que me llevó a pensar que hubiera sido bueno para México que ganase López Obrador. Y mira que a mí López Obrador no me gustaba, me gustan los zapatistas, y no me gusta López Obrador. Pero estaba convencido de que si ganase López Obrador, al hacer cualquier mínimo cambio le iban a romper las piernas y por tanto se iba a ir hacia la izquierda o hacia posiciones más emancipadoras. Tengo la sensación de que los Kirchner han ayudado a romper un poquito esa hegemonía peronista. El que haya unos jóvenes K, a mí no es que me gusten los jóvenes K, pero me gustan que no sean jóvenes peronistas, porque a lo mejor ese joven K empieza a pensar de otra manera y puede caminar hacia posiciones socialistas, que son las posiciones en las que yo me muevo. Os dejo una pregunta encima de la mesa y hacéis con ella lo que queráis. Yo sabía antes de empezar este debate que iba a hacer poco más que arbitrar. ¿Es verdad que se utiliza un eje izquierda y derecha, digamos, para evaluar a los gobiernos progresistas latinoamericanos? Parecería que la izquierda de ese eje sería Venezuela y la derecha de ese eje siempre dentro de la izquierda Brasil. Os dejo encima de la mesa dónde quedaría Argentina en ese eje. Andrea. Sí, yo quiero retomar una cosa. La verdad es que con ya te escuché, Pablo, pero bueno. Hay una realidad, es evidente que estamos tratando de ver desde distintas perspectivas cuál es nuestra realidad, pero también tenemos absolutamente el derecho y la libertad como humanidad a tener los sueños que queremos, los ideales que queremos y no caben en las urnas de nadie. Para algunos de nosotros seguimos apostando a esos sueños liberadores en todo el mundo, en todo el mundo. Nos molesta especialmente cuando esos sueños son utilizados con elementos como el retorno, la renovación de la política y demás, y crear y fomentar justamente que sean barras bravas los grupos de los jóvenes kirchneristas. ¿Qué es lo que son? Unidos y organizados, y la cámpora son barras bravas. Y así se comportan en general. Mira, cuando ocurrió lo de Jorge Julio López, el 18 de septiembre, que se cumplieron 7 años, mientras las calles de todo el país se llenaban de gente reclamando por el esclarecimiento, la implicación, el compromiso con Jorge Julio López, con la desaparición forzada por Jorge Julio López, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, estaba bailando con la Nova Trova cubana. Cuando el consulado decidió Argentina abrir el consulado para las denuncias de las víctimas del franquismo, bienvenidas sean, por supuesto. Cerró el consulado argentino para rechazar los habeas corpus por Jorge Julio López. Cuando dije lo del PRI,
no fue casual. Esta historia del doble juego que tenía el PRI en política internacional, una cierta progresía con pátina de amable y de cariñoso, y una represión espantosa en lo interno. No ha cesado la impunidad porque siguen sin abrirse los archivos de la dictadura, que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, sabe dónde están. Su ministro, su jefe del gobierno, César Milani, participante en el operativo de Independencia en Tucumán, y además acusado de la desaparición de un compañero del Ejército Revolucionario del Pueblo, también sabe dónde están. Del PRI era Lázaro Cárdenas y su hijo Cuauhtémoc. Errejón. Diría, para hacer una caracterización, que es lo que puede ser útil aquí, ¿no? Caracterizar en qué medida, digamos, caracterizar el momento político y en qué medida se ha movido en una década y cuáles son los retos y las posiciones actuales. Creo que nos ayuda más para la discusión que reconozcamos que todos los gobiernos, en particular este tipo de gobiernos con genealogías políticas como marcadamente ambivalentes, tienen posiciones diferentes que incluso en algunos casos pueden ser contradictorias, pero que no son mentira las que parece que giran a la izquierda y verdad, su verdad esencial, las que parece que giran a la derecha, que son gobiernos que también están en estados muy disputados, en campos de fuerzas, que giran también en un sentido o en otro en función de que chocan o les ayudan otros poderes. Por ejemplo, una movilización popular dentro del campo político actual del kirchnerismo seguramente le ayudaría a girar más a la izquierda, y en ese sentido creo que hay una discusión interesante que dar en estos gobiernos progresistas en América Latina, de problematizar las tareas que no han cumplido y apoyar y empujar para que así lo hagan. Creo que pero que es imposible si partimos, digamos, de un análisis según el cual todas las reformas concretas son poco menos que engaños, y sin embargo la verdad de sus actos está en todos los actos malos de gobierno o todos los malos socios con los que tiene que pactar, ¿no? Con la cuestión regional, y cierro con la cuestión regional. Hombre, no son gestos amables. O sea, cuando en el 14 de abril el poder político en Venezuela está sometido al asalto no solo de un hostigamiento internacional, sino de bandas de la derecha que están tratando de generar una situación de inestabilidad, la posición de UNASUR es absolutamente decisiva. Eso no es un velo que hay que rasgar, eso es una realidad que ha contribuido a que haya seguramente la experiencia más avanzada en términos de, digamos, de avance socialista y democrático en el continente. No es una lucecita de adorno, son hechos de un gobierno caracterizado, digamos, por políticas en algunos casos contradictorias, como lo son los actores con los que tiene que pactar para mantenerse en un escenario de marcada debilidad frente a poderes que no se derrumbaron ni siquiera en 2001. Recordemos que ahí está todavía la ley de medios parada por el terrible poder del oligopolio mediático, y que ahí está parada la ley de la reforma judicial. Quiero decir que en su choque con los poderes conservadores, ahí están parados. Diego. Para ir por partes, es difícil. Yo digo, el problema es considerar que la camarilla kirchnerista, es decir, el sector que vos considerás de izquierda dentro del entramado del kirchnerismo, del peronismo en la Argentina, representa una alternativa a los poderes fácticos sobre los que se sostiene. Pero eso es lo que se ha demostrado que no hay. No es un problema de tener una visión maniquea, una visión dicotómica, abstracta, ¿no? En los poderes, es decir, el kirchnerismo, e incluso Néstor Kirchner fue un político pragmático, ensayó la transversalidad, después fue contra el pejotismo, después un sector del PJ y los radicales K, como se les llama en la Argentina, después terminó haciendo la propia organización de Unidos Organizados, una corriente propia, pero apoyado en los varones del conurbano, en los gobiernos provinciales, etcétera, etcétera. Eso es, ahora, si tan ganada fue la década kirchnerista, ¿por qué no hay ningún recambio para el proyecto? Porque no lo hay. Todas las variantes que para salir del kirchnerismo son más a la derecha. Scioli, que viene del riñón del kirchnerismo, pero antes venía del riñón del menemismo. Massa, que se fue del kirchnerismo, pero que trata de mantener parte del aspecto discursivo con un giro a la derecha. El propio kirchnerismo, después de la derrota electoral, que perdió nada menos que 4 millones de votos hace poco, tomó la agenda de la derecha. Ahora, en los últimos días, por ejemplo, en el terreno de la seguridad. Entonces, no ver estos aspectos yo creo que tiene que ver también con un cierto conformismo. ¿Por quién no los ve? Posible. Javier, ¿cómo que no los vemos? A ver, a mí es injusto. Yo al principio decía una cosa que creo que es más que quizá los europeos todavía pueden confiar en que los jóvenes cada se hagan de izquierda en algún momento. Nosotros hemos perdido ya toda esa esperanza. Venimos esperando hace 50 años, creo que no va a ocurrir. Pero más allá de la butad, digo,
A mí me parece que hay elementos interesantes en los cambios de las identidades políticas, ¿no? Es decir, tiene elementos peronistas muy clásicos el gobierno, pero por otro lado hay elementos que son nuevos y que a mí me parece que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, no por buenos o malos, sino interesantes en el sentido que es una transformación, me parece, ¿no? La desaparición de la clase trabajadora como elemento, por lo menos en la apelación fundamental para el peronismo, ¿no? Ya no es la columna vertebral. Si los discursos de Cristina y de Néstor antes, en ningún momento hay una apelación como la había en la época del peronismo clásico, digamos, a la columna vertebral, a la clase trabajadora, ¿no? Que de algún modo recrea la división entre la izquierda y la clase trabajadora en los años 70, ¿no? Y después hay otro problema, enlazando con lo que se venía diciendo. El peronismo no es confiable. El peronismo fue menemista, fue laborista, fue menemista, ahora es la vuelta del estado de bienestar, o aparentemente la vuelta del keynesianismo. Efectivamente, ahora hay un giro con el tema de la seguridad hacia posiciones más de derecha, y eso puede ocurrir, y eso es parte del problema en la Argentina, digamos, que no hay actores que continúen una tarea keynesiana, digamos, ¿no? Volvemos a la regla del minuto para las conclusiones. Roberto, minuto. Bueno, retomo que no respondí a la pregunta anterior de cómo se ubica Argentina en América Latina. Yo creo que no hay un bloque de izquierda y de derecha tan definido, que hay muchísimos matices. De hecho, Argentina no está en el ALBA, no casualmente. Argentina no ha hecho un cuestionamiento del sistema de Estado, no ha avanzado en procesos democratizadores del tipo constituyente, como han hecho Venezuela, Ecuador o Bolivia. No ha hecho ese tipo de cuestionamiento. Y hace un discurso antiimperialista, antimonopólico, pero al mismo tiempo mantiene y defiende el modelo extractivista, la macro minería. Está ahora reprimiendo manifestaciones que se están haciendo contra Monsanto, por ejemplo. Hay situaciones de esas que son totalmente contradictorias con el discurso que está haciendo, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Conclusiones. Creo que el peronismo es la grosse coalición de Argentina, es gobierno y oposición al tiempo, ¿no? Y por tanto es muy complicado analizarlo, ¿no? Yo me he sentado con montoneros de la extrema izquierda, fans, ¿no?, de los Kirchner, que te descoloca, porque dices, pero si tu discurso es de extrema izquierda, ¿cómo puedes hacer esto? Y te encuentras también gente de la extrema derecha que estaría encantada de que, no sé, de que le bombardeasen otra vez Buenos Aires las tropas norteamericanas, ¿no? O por primera vez. Creo que lo que me interesa de este gobierno tiene que ver con elementos más generales. Y una cosa que siempre he visto con claridad en todos los procesos de América Latina: si no hay calle, lo que hay es una vuelta atrás. Es decir, que si queremos realmente que Argentina camine por la senda de los gobiernos de mayor avanzada, lo que tenemos que pensar es cómo logramos que tengan más calle presionándoles en esa dirección. Porque si no, olvidémonos, pensar que va a haber unos gobiernos que van a tomar políticas contra el imperio, contra los oligarcas, porque sí, es una ficción. Gracias, Juan Carlos. Andrea. Sí, yo la verdad es que me gusta y me congratula que tengan tanta preocupación por Argentina y el peronismo, pero por ahí hay un detalle que pasan por alto, que los argentinos conocemos de sobra. El peronismo no debate. No hay debate político en el peronismo, no existe. Hay dogmas de fe y como tal es una religión que se sigue con toda la necrofilia y todo el teatro montado, antes Eva, después Perón, ahora él, como se refiere Cristina Fernández de Kirchner. Hay una teatralización de la política, hay un discurso realmente, aparte de narcisista, peyorativo constantemente a la gente que no está con ellos. Hay un nepotismo cooptador y pagador de la fidelidad y de la lealtad. Y lamentable y con profundo dolor para nosotros, la ruptura de madres, abuelas e hijos es la culpabilidad y la responsabilidad del kirchnerismo, sin duda alguna. Íñigo. Trataría de nuevo por lo menos en las conclusiones, de sacar la cuestión de una cosa digamos, de si todo bien o si todo mal, de, digamos, reproblematizar en qué medida la situación actual permite abrir expectativas que políticamente estaban cerradas hace un tiempo. En ese sentido me parece que sí que hay aportaciones en una cierta distribución de la riqueza sin redistribución, sin tocar parte de los poderes existentes gracias a un contexto internacional mayor. Cerraría con, digamos, respondiendo a la pregunta que no había respondido, que me parece útil.
¿En qué medida se coloca en ese continuum en el que más a la izquierda está Venezuela, menos puede estar Brasil? Ese es un relato extraordinariamente dañino. Eso no por casualidad se lo inventa el hijo de Vargas Llosa, que escribe peor, pero es igual de reaccionario que el padre, que dice hay dos izquierdas, una carnívora y una vegetariana. Diría que hay un horizonte posneoliberal en América Latina, con gobiernos con diferentes intensidades y con diferentes ritmos, con diferentes problematizaciones, con diferentes contradicciones internas que estoy totalmente fuera de tiempo. Que es verdad que lo del liderazgo ahí da pistas para pensar... Terminó el tiempo, perdona Íñigo. Diego, un minuto. Bueno, no, yo creo que una conclusión, por lo menos que yo quisiera plantear, que el fin de ciclo del kirchnerismo, que es el proceso que se está dando ahora, deja por un lado un emergente, que es la izquierda, que es una izquierda clasista, que tiene implantación en la lucha social, en la lucha estudiantil, juvenil, etcétera, y que ese elemento es un elemento embrionario, pero que empieza a plantear una alternativa, que es lo que no se ha visto en otros casos, pero ahora comienza a verse con la crisis no solo del kirchnerismo, sino incluso de varios de los gobiernos posneoliberales en América Latina, que es la emergencia de sectores de la clase trabajadora, sectores de la juventud, que tienden a plantear una alternativa por izquierda de eso, porque las otras alternativas está claro que son por derecha. Este fenómeno en Bolivia, con la emergencia en Partido de Trabajadores, por ejemplo, a la izquierda claramente de Evo Morales, creo que se inscribe ahí. Entonces me parece que esta cuestión es un elemento que hay que considerar y es un debate que sería interesante para pensarlo también en el Estado español, ¿no? ¿Qué alternativas puede haber? Reformismo o una izquierda que sea clasista y revolucionaria, pero bueno, tal vez en otro programa. En otro programa. Javier. Bueno, a mí la verdad que los Kirchner en un sentido me importan poco. A mí lo que me importa es que el país sea más igual. Y yo creo que en ese sentido, bueno, la década, como decíamos al comienzo, un sí pero, porque creo que el país sale más igualitario de lo que había entrado. Yo no creo la distinción entre relato y realidad, creo que la realidad se construye desde muchos relatos y en ese sentido creo que también hay una labor cultural del kirchnerismo, me importa poco si se lo creen o no, si fueron menemistas o no, el efecto es que creo que la agenda neoliberal ha quedado muy desprestigiada y ha sido muy combatida y eso es positivo y me parece que como todo movimiento nacional popular, específicamente en Argentina, muestra un límite, esta idea del Estado como colchón de la pugna distributiva, el miedo a la lucha de clase, digamos, la autonomía a la protesta, como decía al comienzo, plantea límites a la hora de, por ejemplo, otra vez plantear un sistema impositivo progresivo que al menos sirva para construir un estado de bienestar en serio en Argentina. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a los 6, decía Andrea. No hay debate en el peronismo, pero para eso está For Apache, grabando desde Madrid y emitiendo desde Teherán para llevar a Argentina los debates que quizá otros no se atreven a llevar. Esta noche hemos vuelto a demostrar por qué somos un programa de referencia para aquellos que están interesados en la política. Nos veremos la semana que viene, aquí, en For Apache. Thank you.